El saludo cordial para todos a esta hora. Ya estamos con ustedes para llevarles el resumen informativo de las noticias más destacadas que se han generado en el día de hoy en el mundo, en Venezuela y en nuestra región con respecto al COVID-19. Gabriela Magilbrad y Freddy Ramírez les acompañamos, @noticias_TRT. Así estamos en el Twitter, @noticias_TRT. Aparecemos así en el Instagram. Vamos a repasar noticias nacionales. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez confirmaba hace unas horas 6 nuevos casos de COVID-19 en el país. Con esto llegamos a un total de 367 contagiados en todo el territorio nacional. Al respecto de los nuevos casos, 2 de ellos corresponden al estado Bolívar. Se trata de 2 mujeres, una de ellas de 30 años, otra mujer de 20 años, ambas procedentes de Manaos. Ellas fueron detectadas en un punto de atención social integral del estado Bolívar. Son casos importados. Respecto a los 4 casos restantes, son del estado Nueva Esparta. Uno de ellos se trata de un hombre de 41 años, un militar del comando de la Guardia Costera, donde ya se había generado un foco de COVID-19. Otro de los casos corresponde a una niña de 12 años, hija de padres contagiados también en el comando de la Guardia Costera. El tercer caso para el estado Nueva Esparta se trata de una mujer de 34 años, quien es esposa de un DJ de la recepción de la Academia de Béisbol. Y finalmente, el último caso, 4º caso para el estado Nueva Esparta y 6º a nivel nacional, se trata de un adolescente de 14 años, es un joven deportista de la Academia de Béisbol, en donde ya se había determinado foco en el estado Nueva Esparta. 367 casos en total, entonces se eleva la cifra Así en es. Venezuela. Esto es información que suministraba Delcy Rodríguez hace ya algunas horas y que por supuesto le llevamos a ustedes en este resumen informativo. Hay que hablar también de la frontera porque ya han pasado 51 días desde que se decretó esta cuarentena colectiva y social, y aparte de eso ya se ha recibido la 6ª oleada que permanece ahora en los pasis en zona de frontera. Desde este lunes, más de 3.300 connacionales de la 5ª oleada fueron evacuados a sus ciudades de origen tras pasar por los procesos de bioseguridad y cumplir los días de aislamiento. Asimismo, este martes, desde tempranas horas de la mañana, la evacuación hacia sus estados de los 1.800 connacionales que se hallaban en el PAS, terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira. El alcalde del municipio Bolívar, William Gómez, señaló que todos se van 100% sanos tras dar negativo en las pruebas del COVID-19, así que de esta manera entonces se llevó a cabo el día de hoy este paso de connacionales por la zona de frontera, además de tener las imágenes en pantalla de cómo estaba la avenida Venezuela el día de hoy hacia la ruta que conduce al puente internacional Simón Bolívar. Así ha permanecido durante muchos días la frontera. Bueno, en otras noticias regionales tenemos que algunos productores agropecuarios de la entidad se han visto muy afectados debido a la escasez de combustible en el estado. Ángel Mora es un productor de Pueblo Encima, municipio Jaureguiecán, el estado Táchira. Él denuncia la pérdida de 15 toneladas de remolacha debido a la escasez de gasolina que le impide a los agricultores sacar la verdura hasta los centros de acopio de La Grita, mostrando el tamaño gigante de las remolachas que permanecieron sin ser cosechadas y estuvieron en el barbecho más del tiempo debido en espera de conseguir combustible. El productor no tuvo otra opción que echársela al ganado, mientras que en el centro del país se vive una grave crisis alimentaria en medio de la cuarentena por la pandemia. Él aseguraba: yo creo que el gobierno está haciendo lo posible por acabar con los productores, añadiendo que esto es falta del gobierno. Nosotros hacemos lo posible por producir y trabajar para que los alimentos lleguen a la mesa de los venezolanos. Fueron parte de las declaraciones de Ángel Mora en esta denuncia que observábamos hace unos instantes. Sí, y además que la falta de combustible no solamente afecta a este sector agropecuario, sino también a las empresas a nivel nacional para poder distribuir sus alimentos. Es por ello que han surgido alternativas, como el caso del delivery en patines. Wow, suena interesante. Vamos a observar entonces las imágenes, y es que Diana White, patinadora en Caracas, se encarga de ayudar a las farmacias del país a hacer delivery de medicinas a sus clientes en la capital venezolana. Gracias a una aplicación se conecta con estos comercios y comienza a enviar los insumos a quienes los necesitan.
Esto comenzó porque una amiga me llamó y preguntó si conocía ciclistas por los que necesitaba como delivery por el problema de la gasolina. Le dije que no era ciclista sino patinadora, pero que si era para repartir medicinas, yo puedo, dijo a una entrevista a una agencia de noticias. Detalló que gana $1 por cada una de las entregas que realiza. Las personas a las que les lleva medicinas son mayores y temen salir a la calle por el contagio del coronavirus, comentó entonces Diana, que ahora se dedica arduamente a repartir medicinas en Caracas. Bueno, y así como existen estas alternativas en cuanto a delivery, los venezolanos también han buscado opciones para poder movilizarse en medio de la escasez por combustible y han salido nuevas opciones de transporte. Aunque en el mundo las carrozas no son una novedad, en una Venezuela que se ha quedado sin gasolina surgen como una alternativa para afrontar esta crisis. Durante todo el año, Eloy Torres y sus empleados veían con mucha preocupación cómo la falta de combustible mermaba las operaciones de su empresa de turismo, dedicada a mostrar los paisajes del sureño estado Bolívar. Al verse obligados a cerrar por la cuarentena, la idea que venían estudiando para continuar trabajando finalmente se materializó. Tomamos un carro de mercado pequeño y con materiales reciclables, adaptamos lo que llamamos un remolque o una carroza que cualquier bicicleta pueda remolcar, explica Torres, quien es el director de la compañía Cruz de Bolívar. Así se puso en marcha el primer prototipo que en este momento, al estar suspendidas las actividades por la pandemia, funciona como un taxi para llevar a los ciudadanos a supermercados o también a las farmacias. Son algunas alternativas que los venezolanos están buscando en medio de la escasez de combustible para poder movilizarse. Son parte de las soluciones en lugar de enfocarnos quizá en los problemas. Alternativa de transporte, alternativa de hacer ejercicios, de mantenerse deportivamente al día también. Bueno, pasamos ahora a noticias internacionales. Gabriel, es que el día de hoy la OMS se pronunció con respecto a unos estudios que han hecho recientemente en Europa y es que afirman que el COVID-19 pudo haber llegado incluso antes de diciembre a esta zona del mundo. Tal y como afirman médicos franceses, un portavoz de la Organización Mundial de la Salud tampoco descarta que aparezcan más casos que sitúen el virus en el viejo continente antes de que se registrara el primer caso oficial el pasado 25 de enero. No es sorprendente dado que los primeros enfermos de COVID-19 tuvieron síntomas ya a principios de diciembre. Por lo tanto, es posible que algunas de estas personas infectadas hubieran viajado desde Wuhan y a otros países en ese momento. También es posible que se encuentren casos más tempranos cuando los países vuelvan a analizar muestras de pacientes que estuvieron enfermos en diciembre o enero de neumonía no especificada u otras razones. El hospital de Bondy en Saint-Nicaise asegura que un paciente ingresado el 27 de diciembre fue diagnosticado positivo a posteriori. Así que todo esto es parte de los análisis que hace actualmente la OMS con respecto al COVID-19. Hay otras noticias a nivel internacional y es que muchos trabajadores en algunos países, sobre todo en el Reino Unido, pues no la están pasando muy bien en estos momentos que debido a la pandemia se han quedado sin empleo. Trafalgar Square en Londres ha cambiado los turistas por los indigentes. La emblemática plaza es un punto de distribución de comida. Muchos de quienes acuden allí son personas sin hogar, como George, un rumano que trabajaba limpiando oficinas antes de la pandemia. Me ha afectado porque mi trabajo ha cerrado. Ya no puedo trabajar, lamenta George Botesatu, parador o quien es una persona rumana que estaba viviendo en el Reino Unido. Hace 8 semanas, Paulo Palrao, portugués, también fue despedido. Ahora, como muchos otros europeos que trabajan en la hostelería en Londres, está parado y sin techo. Trabajaba en un restaurante, perdí mi trabajo y no podía pagar el alquiler. No tengo dónde ir. Ha sido una locura, sin comida, sin nada. Cuenta Paul, portugués, que como ya lo mencioné, se encuentra parado en el Reino Unido y sin empleo. Las organizaciones benéficas intentan compensar el cierre de los centros de día adaptado para evitar la transmisión del virus. Es una situación que creo no se está presentando solo en Reino Unido, también en otros países, incluso muchas ONG sin fines de lucro han buscado alternativas para ayudar a los más vulnerables en estos momentos. Y que además es lamentable porque miles de personas se encuentran básicamente con los brazos cruzados a la espera de que surja una solución en medio de la pandemia. Nosotros vamos a presentarles ahora los titulares que se han generado, los más destacados de este día martes 5 de mayo en los principales portales web a nivel internacional, las noticias pues que en estos momentos se están generando alrededor del mundo.
Ya las tenemos allí en pantalla. Coronavirus, coágulos de sangre, la preocupante patología que presentan muchos pacientes graves con COVID-19. Tenemos allí entonces estas noticias que se están generando el día de hoy a nivel mundial. Seguimos con otro titular. Reino Unido supera a Italia en mayor cifra de muertes por coronavirus de Europa. Bueno, y eso que en Italia y en otros países del Reino de Europa han comenzado a disminuir. Es por el hecho de que, bueno, en Italia inició todo, luego se fue expandiendo a otros sitios de Europa, pero en algunos ha pegado más que otros. Caso España y Reino Unido. Así es. El número de contagios por coronavirus en Estados Unidos supera los 1.2 millones. El país ha contabilizado 70.847 fallecimientos por causa del COVID-19, mientras 189.791 personas han logrado superar la enfermedad desde el inicio del brote. Bueno, afortunadamente se ha recuperado una cantidad considerable de personas en este país. 70.000 fallecidos, Dios mío, eso es bastante. Seguimos con más titulares. Un ayuntamiento de México advierte a la población que está prohibido morirse por coronavirus. El alcalde de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas, dejó una manta con este mensaje para hacer conciencia sobre el COVID-19 y para instar a cumplir las medidas de aislamiento social. Bueno, este alcalde no creo que tenga tocayos por allí, ¿no? No, no creo. Con ese nombre. Seguimos con más titulares que se presentan el día de hoy. La estatal Aerolíneas Argentinas absorberá a Austral para afrontar la crisis por el coronavirus. Esta fusión permitirá que la empresa obtenga ingresos por unos 100 millones de dólares. Bueno, son alternativas que algunas aerolíneas están tomando en estos momentos que no están generando ingresos. ¿Cuándo viajaremos? Se hará la pregunta más de uno. ¿Cuándo podremos viajar nuevamente? Creo que habrá que esperar un buen tiempo. Seguimos con más titulares. Brasil contabiliza 600 muertes por coronavirus en su último reporte, el mayor registro desde que inició la pandemia. Según el Ministerio de Salud, se han registrado decesos que estaban en investigación y el total llega a 7.921. Brasil entonces, que está en búsqueda, creo que del pico más alto, hasta ahora no ha llegado. Sí. Fíjate, hoy contabilizó 600 muertes. Increíble. Más noticias. Una veterana rusa de 98 años abre un canal de YouTube y recolecta más de $26.000 para ayudar a los médicos afectados por el COVID-19. Qué interesante. Sinaida Korneva inició su campaña inspirada en la historia del británico veterano de la Segunda Guerra Mundial que logró recaudar más de $37 millones para trabajadores de la salud. Bueno, fíjate, con la edad que tiene, 98 Sí. años, y está incursionando también en el mundo de YouTube. Esperamos que pueda recolectar todo el dinero necesario. Ojalá, y que mucho más de ese para que siga ayudando a los médicos. Tenemos más noticias. UEFA lanza en su sitio web un portal para devolver las entradas de la Euro 2020 pospuesta para el próximo año. A través de este portal, las personas que hayan comprado entradas tendrán la posibilidad de solicitar un reembolso. No obstante, el Organismo Europeo de Fútbol aseguró que en la medida de lo posible, los pases serán válidos para el torneo a celebrarse el año entrante. Bueno, esa también puede ser una buena opción porque si las personas ya pagaron su entrada, debería pues mantenerla. Sí, es básicamente un ahorro ahí. Ya tenemos las entradas, ya bueno, podemos ir. No lo sabemos, quizá algunas personas también necesiten el dinero en estos momentos y sea una buena alternativa. Sí. Más titulares. Opositores en Argentina convocan a una insólita marcha para frenar el comunismo de Alberto Fernández. Sectores antiperonistas invitan a una revolución del barbijo que implica violar la cuarentena para salir a las calles a rebelarse contra el gobierno. Bueno, también se llevan a cabo entonces a nivel político bastantes manifestaciones a nivel mundial. Estos son los titulares que se están presentando hasta este momento en el mundo. Hay otras noticias. Producción colombiana de café se desploma en abril a 744.000 sacos. Muchos dicen por ahí que falte todo menos el café. Sí. Esta noticia preocupa a más de uno. No le gusta a muchas personas. Tenemos allí entonces también las cifras que nos ofrece a esta hora el mapa de la Universidad Johns Hopkins. Cerramos el día con 3.656.644 casos confirmados en todo el mundo. Como ya lo decíamos, Estados Unidos registra ya más de 1.200.000 personas contagiadas en todo el territorio norteamericano. Y hay dos países que han superado la barrera de los 200.000 casos positivos, es el caso de Italia y de España. Italia y España, que han venido superando, y el Reino Unido, que poco a poco se acerca también a esta cifra. Sí, también Brasil está por allí, 114.715 casos. Bastantes, muchos. Bastantes, y los tenemos aquí al lado, siempre lo hemos dicho, Sí. está aquí cerca.
El total de decesos a nivel mundial ya es de 256.894. Estados Unidos, con más de 70.000 decesos entonces, es el país con más fallecidos hasta el momento. Finalmente colocaron en esta lista a Estados Unidos y no a cada uno de sus estados. El Reino Unido ya superó por 200 personas, 200 fallecidos, Sí. a Italia, por ejemplo. Lo decíamos también en un titular recientemente. Vamos a hablar de las personas que se han recuperado, ya más de 1.196.920. Podemos decir que 1 millón a nivel mundial y el resto en Estados Unidos. Sí, más o menos Sí. así va la cosa. Alemania también aparece allí, España, Italia, China, que poco a poco fue descendiendo en esos números, o se llegó a un Sí. punto en el que se estancó, ni se recuperaron más ni se enfermaron más Sí, tampoco. ahí quedó. Se mantiene ahí. Bueno, Estados Unidos ya ha hecho más de 7.500.000 pruebas o test en todo su territorio. En este caso, en el caso de los test, más de 1 millón se han realizado más nada en Nueva York, 779.902 en California. Sí. Luego está Florida, Texas, Illinois, Massachusetts, con estas pruebas. La actualización de este mapa es a las 6:32 minutos. Vamos a observar la posición de Venezuela. Probablemente no se haya actualizado aún, ¿no? Vamos a observar entonces cómo la cifra de Venezuela, que hoy ascendió a 367, aquí se mantiene todavía Sí. en 361, pero ya entonces tenemos la actualización que nos han ofrecido desde la Comisión Nacional de Control y Prevención del COVID-19 en Venezuela. Bueno, de esta manera nosotros llegamos al final de este resumen informativo a través de Televisora del Táchira. Freddy Ramírez y quien les habla, Gabriela Magilbray, les acompañaron y les invitamos a que continúen con la programación regular de TRT.